Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es César Marcus. Esto es Cómo escribir un libro. Hoy vamos a hablar sobre Sonium, o el sueño, que fue de Johannes Kepler, que fue escrita en 1634. Fue la primera novela de ciencia ficción que se tiene registro. La escribió Kepler Kepler pensamos que es un científico, pero la escribió en 1608. Lo que pasa es que en 1630 él murió y fue publicada en 1634. Y no se la dejaron publicar en la iglesia. Después la publicaron, incluso eh, hubo bastantes temas con eso de por qué. Eh, el libro trata, la trama es de, yo le diría ciencia mezclado con ficción, con magia, con brujería. Es bastante entretenida. La idea es de un joven con su madre que mediante conjuros mágicos emprende un viaje a la luna durante un eclipse solar. Se supone que el relator de la historia es el mismo Kepler, quien según el libro al quedarse dormido, mientras lee la historia sobre un mago llamado Libusa, sueña sobre Daracus, un niño islandés de 14 años, al que la madre vende a un comerciante de hierbas y telas. El comerciante lo regala a un amigo, pensemos estamos hablando de 1600, y termina en Suecia, en un lugar que ahora es Suecia, en ese momento era Haven, que lo pone a estudiar astronomía y las artes del cielo. Algunos dicen que es la propia historia de Kepler, no porque lo hayan regalado ni nada por el estilo, sino porque él estudiaba astronomía y creó bastantes ideas sobre astronomía y eh, temas sobre las artes del cielo que llamaban en aquel entonces. A su regreso a Islandia, Draco se reencuentra con su madre, quien le revela que ella sí conoce las historias del cielo, los secretos del cielo, y convocando al demonio, lo trasladan a partes del universo. Kepler de esta manera va contando de alguna forma ficticia el libro de ciencia ficción, pero cuenta lo que escribe después el libro sobre ciencia. En 4 horas llegan a la luna, con falta de aire, frío extremo, donde los protagonistas se ponen esponjas en las fosas nasales para respirar, y los demonios le dan el calor necesario. Como vemos, la historia es bastante compleja y no era muy fácil asimilable por la iglesia en ese momento. Los demonios habitan en las sombras, por eso tienen que ir a la parte oscura de la luna, y viajan en un eclipse para que el sol no les pegue. Llegan a la luna, las fases, cada uno le ponen nombre a las fases de la luna. Algunos detallan el tema científico que muestra acá Kepler. ¿Cómo ven ellos que están en la luna los diferentes eclipses, el tamaño de los planetas, la distancia que hay entre la luna y la Tierra? Describen criaturas que viven en la luna, las plantas en la cara iluminada y en la cara oscura, que es diferente. Cuando ellos llegan a la luna, estos habitantes de la luna le dan unas mantas para que se protejan del frío en la parte oscura. Pensemos que hay una parte oscura de la luna que nunca le da el sol, entonces por supuesto
los grados son mucho bajo cero, nadie podía vivir ahí, salvo con un traje muy particular. Ahora lo cómico es cuando esto se despierta, Kepler se encuentra envuelto en la manta similar a la que le dieron los habitantes de la Luna. Hasta ahí la historia. Pero tenemos que hablar de Kepler como científico. La historia es muy entretenida, el libro fue un libro de ciencia ficción muy ocurrente en su momento. El viaje a la Luna surge a partir de Copérnico, cuando en 1514 explica que la Luna da vuelta alrededor de la Tierra y la Tierra alrededor del Sol. Y ahí un poco criticado por la Iglesia incluso. Copérnico eso lo relata en un libro en 1532, lo publica en 1543, antes de morir de apoplejía, porque sabía que la Iglesia no se lo iba a permitir. En 1600, Kepler da una disertación sobre Copérnico, defendiendo la doctrina copernicana, y a partir de ahí empieza con la historia del sueño, explicando que el observador que está en la Luna encontraría los movimientos de la Tierra igual de visibles como un observador en la Tierra. En 1608 le agregó el marco del sueño, en 1620 redactó una serie de notas explicativas que reflexionaban sobre su carrera. El libro, publicado por Ludwig Kepler, después de, ya tenía 58 años, muere al poco tiempo, pero la Iglesia, lo que se dice que el libro esconde un poco la biografía de Kepler, que desde los 14 años quería viajar a la Luna, que es protegido por un comerciante rico, que lo envía a estudiar matemática imperial a la escuela imperial. Cuando el libro sale, ya Kepler había muerto, y como la Iglesia no pudo ir contra Kepler, tuvo detenida a la madre por brujería, después por suerte fue liberada. Pero lo que nos muestra un poco es que las historias del viaje a la Luna, después aparece Julio Verne con el viaje a la Luna, el viaje alrededor del Sol, el viaje 80 días de la vuelta al mundo, el viaje al centro de la Tierra. Pero ya la idea del viaje a la Luna, que nace allá por el 1600 o 1500, recién la humanidad lo logra en 1969, perdón, como algo concreto. Por supuesto no tiene nada que ver con todas las historias que fantaseamos en su momento, pero es interesante que ya en el 1600 estaban tratando de explicar que se podía viajar, que nace un libro de ciencia ficción como algo novedoso, porque tiene mezcla de científico y tiene mezcla de ficción. Hasta ese momento eran historias inventadas o historias que no tenían sustento científico. No es que es el primer libro de ficción. Ficción son muchas. Ciencia ficción, digamos que es el que le da el puntapié inicial. Nos vemos. Gracias.